Bienvenidos al avance del capítulo 61 de la telenovela Trampa de Amor. A la mañana siguiente, Aise observaba la habitación. Notó que el paquete que habían enviado para Musin seguía donde lo habían dejado. Como nadie parecía haberlo revisado todavía, decidió acercarse para ver qué contenía realmente. Con curiosidad abrió el envoltorio y descubrió que dentro solo había una figura de origami cuidadosamente doblada junto a una carta. Aquello le resultó extraño, por lo que inmediatamente comenzó a leer el mensaje para entender por qué alguien enviaría algo tan peculiar. A medida que avanzaba en la lectura, su expresión fue cambiando poco a poco. El hombre que vivía en la cabaña explicaba que aquel origami había pertenecido a un niño que estuvo allí muchos años atrás y que lo había dejado olvidado antes de marcharse. Aquellas palabras despertaron recuerdos que Aise creía completamente enterrados. De repente todas las piezas empezaron a encajar en su mente. Comprendió que aquel niño que había conocido cuando era pequeña no era otro que Keren. El descubrimiento la dejó completamente sorprendida. Entonces otro recuerdo regresó con fuerza. El primer niño que la había besado también había sido él. La revelación hizo que una enorme felicidad se apoderara de ella. Durante años había guardado aquellos recuerdos con cariño, sin imaginar que la persona que ocupaba un lugar tan importante en ellos era precisamente el hombre que tenía a su lado en el presente. Mientras procesaba todo aquello, no pudo evitar sonreír. Poco después Keren entró en la habitación para avisarle que tenían que marcharse. Le explicó que la terapeuta quería volver a verlos para continuar evaluando su situación. Se levantó la mirada y se quedó observándolo durante unos segundos. Ahora que conocía la verdad no podía verlo de la misma manera. Cada vez que lo miraba recordaba al niño de aquellos años y eso llenaba su corazón de emoción. Keren, sin embargo, no tenía idea de lo que estaba pasando por la cabeza de Aise y simplemente le pidió que se preparara para salir. Más tarde llegaron a la consulta. Una vez allí la terapeuta les comunicó una noticia que ninguno esperaba escuchar. Después de analizar todo lo que había visto y escuchado durante las sesiones, les explicó que el juez probablemente no aprobaría su solicitud de divorcio. La afirmación tomó por sorpresa a Keren, quien inmediatamente quiso saber la razón. La terapeuta respondió que desde su punto de vista profesional no había encontrado motivos suficientes que justificaran una separación definitiva. Durante sus encuentros no había percibido resentimiento profundo, incompatibilidades graves ni problemas imposibles de resolver. Por el contrario, había observado a dos personas que seguían preocupándose mutuamente. Keren, algo frustrado, le preguntó si acaso esperaba que llegaran a la consulta discutiendo o insultándose para demostrar que realmente querían separarse. La terapeuta mantuvo la calma y explicó que su trabajo consistía precisamente en detectar señales de conflicto real. Sin embargo, todo lo que había observado apuntaba en una dirección muy distinta. Aise intervino entonces y comentó que si las cosas estaban así, tendrían que empezar nuevamente desde cero. Según ella, era evidente que hasta ese momento no habían logrado convencer a nadie y que tendrían que esforzarse más si querían que los demás creyeran en sus intenciones. La terapeuta continuó haciéndoles preguntas. Quería saber si existía algún motivo que todavía no le hubieran contado o si estaban ocultando información importante relacionada con su decisión de divorciarse. Después de unos instantes de silencio, Keren tomó la palabra. Reconoció que sí había algo que no habían mencionado anteriormente. Explicó que él había cometido un error y que, aunque Aise había intentado comprender la situación, ambos habían llegado a la conclusión de que lo mejor era poner fin a su matrimonio. La terapeuta escuchó atentamente la explicación, aunque siguió teniendo dudas sobre la verdadera situación de la pareja. Cuando finalmente terminó la sesión y abandonaron el consultorio, Keren sintió cierto remordimiento por haber utilizado aquella historia. Por eso decidió disculparse con Aise. Le dijo que lamentaba haber contado algo así delante de la terapeuta y que esperaba no haberla hecho sentir incómoda. Aise negó con la cabeza y le restó importancia al asunto. Le explicó que no estaba enfadada y que de hecho la estrategia le había parecido bastante acertada. Según ella, resultaba mucho más convincente decir que él había cometido un error y que ella había sido quien tomó la decisión de pedir el divorcio. Además, reconoció que aquella versión sonaba mucho más creíble que las explicaciones improvisadas que habían dado anteriormente. Mientras continuaban el camino de regreso, ambos llegaron a la conclusión de que la situación era mucho más complicada de lo que habían imaginado. Si realmente querían convencer a la terapeuta y al juez de que deseaban separarse, tendrían que preparar mejor cada paso y actuar con mayor cuidado, porque hasta ese momento todo parecía indicar exactamente lo contrario.
Mientras regresaban de la consulta, Keren no podía dejar de pensar en algo que había permanecido oculto en su memoria durante años. Una y otra vez recordaba aquella época de su infancia en la cabaña, especialmente el momento en que se acercó a Aice y le dio aquel inocente beso que marcó su niñez. El recuerdo aparecía constantemente en su mente, por más que intentaba concentrarse en otros asuntos, terminaba regresando a aquel instante. En varias ocasiones pensó en contarle la verdad a Aice y revelarle que aquel niño había sido él. Sin embargo, cada vez que estaba a punto de hacerlo, algo lo detenía. Estaba convencido de que ella se reiría de la situación o que consideraría absurdo que siguiera pensando en algo ocurrido tantos años. Lo que Keren ignoraba era que Aice ya había descubierto toda la verdad. Después de leer la carta y encontrar el origami, había comprendido perfectamente quién era aquel niño de la cabaña. Lejos de molestarse o sentirse incómoda, la revelación había provocado una enorme felicidad. Aún así, ella estaba interpretando la situación a su manera. Como Keren todavía no había mencionado nada, comenzó a pensar que quizás aquel beso no había tenido ninguna importancia para él. Tal vez lo había olvidado con el paso de los años, o simplemente lo consideraba una anécdota sin valor. Esa idea le producía cierta tristeza, aunque intentaba no demostrarlo. Por otro lado, en la mansión, Musin decidió dar el primer paso para solucionar los problemas que había provocado. Con una actitud mucho más humilde que de costumbre, se acercó a Yelda dispuesto a disculparse. Reconoció que había cometido un error al sospechar de ella y le pidió perdón por haber llegado a creer que lo estaba engañando. También admitió que sus celos y sus conclusiones precipitadas habían terminado lastimándola injustamente. Yelda escuchó sus palabras con atención, aunque agradecía que finalmente reconociera su equivocación. No ocultó el dolor que había sentido. Le confesó que lo que más le había afectado no era la discusión en sí, sino saber que el hombre con quien había compartido tantos años de vida había sido capaz de pensar algo así sobre ella. Musin comprendió la gravedad de sus actos y después de unos segundos de silencio le preguntó directamente si todavía existía una posibilidad de reconciliación entre ellos. Yelda no necesitó pensarlo demasiado. A pesar de todo lo ocurrido, seguía amándolo. Por eso le respondió sin dudar que sí estaba dispuesta a dejar atrás aquel conflicto y seguir adelante juntos. Más tarde, Keren regresó a su habitación. Mientras acomodaba algunas cosas, su atención se dirigió al paquete que había llegado para su padre. La curiosidad pudo más y decidió revisarlo. Mientras tanto, en la empresa, Aice estaba completamente incapaz de concentrarse en su trabajo. La emoción que sentía era demasiado grande para ignorarla. Intentó continuar con sus responsabilidades, pero sus pensamientos regresaban una y otra vez a los recuerdos de la cabaña y al descubrimiento que había hecho. Cuanto más pensaba en ello, más sentimientos contradictorios aparecían dentro de ella. Finalmente decidió llamar a Gonka. Necesitaba hablar con alguien de confianza, porque sentía que no podía manejar sola todo lo que estaba pasando por su cabeza. Cuando Gonka respondió, Aice le explicó que estaba atravesando una situación muy extraña. Por un lado se sentía feliz y emocionada por lo que había descubierto, pero al mismo tiempo estaba confundida porque no sabía qué significaba todo aquello para Keren. Necesitaba desahogarse, ordenar sus pensamientos y entender por qué aquel recuerdo de la infancia había despertado tantas emociones que creía olvidadas desde hacía mucho tiempo. Al mismo tiempo, Keren se encontraba en su oficina conversando con Volkan. Después de varios minutos hablando de distintos asuntos, terminó recordando un episodio de su infancia que había regresado constantemente a su mente desde que descubrió el significado del origami. Keren le contó que años atrás su padre los había llevado a una cabaña para asistir a una celebración de boda. Apenas escuchó aquello, Volkan sonrió y dijo que recordaba perfectamente aquel viaje. Incluso mencionó que él y Keren terminaron quedándose dormidos en una banqueta después de pasar el día jugando. Keren asintió y continuó relatando lo que había sucedido durante esos días. Le explicó que mientras los demás niños estaban ocupados corriendo y jugando entre ellos, él había puesto su atención en una niña que le pareció especialmente bonita. A diferencia de los demás, decidió acercarse a ella para hablar. Según le contó a Volkan, en aquella época era muy hábil haciendo figuras de origami, así que utilizó ese talento para impresionarla. La niña quedó fascinada con las figuras que creaba y después de un rato le pidió que le hiciera una para ella. Keren sonrió al recordar aquel momento. Le confesó que en lugar de entregarle un origami terminó dándole un beso. A partir de entonces, según él, aquella niña no dejó de buscarlo durante el resto de la estancia en la cabaña. Volkan escuchaba la historia con curiosidad, aunque no terminaba de entender por qué era tan importante después de tantos años.
Por eso le dijo que seguramente aquella niña ya ni siquiera recordaba algo que había ocurrido durante la infancia. Fue entonces cuando Keren reveló el detalle que cambiaba completamente la historia. Le explicó que aquella niña era Aice. Volkan abrió los ojos con sorpresa, no esperaba que estuviera hablando precisamente de su esposa. Durante unos segundos se quedó procesando la información antes de comenzar a reír. Luego le dijo que aquello parecía una señal evidente del destino. Según él, no era casualidad que dos personas que se habían conocido siendo niños terminaran encontrándose nuevamente años después y acabaran casándose. Mientras tanto, Aice se había reunido con Gonca y con Atila. Cuando llegaron a verlo, él les explicó que tenía muchísimo trabajo acumulado y que apenas disponía de tiempo para conversar. Aice comprendió perfectamente la situación, pero aún así le pidió un pequeño favor antes de que regresara a sus ocupaciones. Quería que le leyera los pozos del café. Atila aceptó, tomó la taza con calma y comenzó a observar cuidadosamente las figuras que se habían formado en su interior. Después de unos instantes de análisis, comentó que veía varias palomas acercándose hacia un mismo caballo. Aquella interpretación dejó confundida a Aice. Intentó comprender qué significado podía tener la imagen de varias palomas reuniéndose alrededor de un caballo, pero no logró sacar ninguna conclusión clara. Mientras tanto, en la empresa, Keren seguía conversando con Volkan. A pesar de todo lo que había descubierto, insistía en que no debía dejarse llevar por aquellos sentimientos. Le explicó que, aunque el destino pareciera empeñado en unirlo a Aice, ellos seguían discutiendo constantemente y nunca conseguían estar de acuerdo en nada. Por esa razón, estaba decidido a librarse de las emociones que comenzaban a crecer dentro de él. Volkan escuchó atentamente y afirmó que tenía una solución bastante sencilla para aquel problema. Según él, Keren debía volver a comportarse como antes y comenzar a prestar atención a otras mujeres. De esa manera, dejaría de obsesionarse con Aice y terminaría olvidando todos aquellos sentimientos. Pero Volkan no se detuvo ahí. También propuso una estrategia adicional. Le sugirió reunir a varias mujeres y hacer que todas le agradecieran a Keren por haberles regalado origami. Así cuando Aice lo viera entendería que no había sido la única chica que había recibido uno y dejaría de creer que aquel recuerdo tenía un significado especial. Sorprendentemente, Keren encontró la idea bastante atractiva. Volkan le aseguró que podía organizar todo el plan por su cuenta. Lo único que necesitaba era que Keren eligiera un lugar y llevara a Aice allí. Con aquella idea en mente, Keren se acercó poco después a Aice. Con total naturalidad le recordó que tiempo atrás le había prometido invitarla a cenar y le propuso cumplir finalmente aquella promesa después del trabajo. Aice aceptó inmediatamente. En su mente aquella invitación tenía un significado completamente distinto. Estaba convencida de que Keren había decidido llevarla a cenar porque finalmente pensaba confesarle que era el niño de la cabaña y que aquel beso de la infancia había sido suyo. La emoción fue tan grande que apenas pudo contenerse. Tan pronto como tuvo oportunidad, fue directamente hasta el escritorio de Gonca y prácticamente la obligó a acompañarla de compras. Necesitaba encontrar el vestido perfecto para una noche que consideraba especial. Durante horas recorrieron tiendas y probaron distintas opciones hasta que Aice encontró varias prendas que le gustaron. Más tarde, ya en la mansión, se encerró en su habitación para probarse toda la ropa que había comprado. Frente al espejo, examinó cada detalle con atención hasta quedar satisfecha con el resultado. Cuando finalmente estuvo lista, bajó al salón donde se encontraba Keren. Con una sonrisa nerviosa le anunció que ya podía irse. Keren levantó la vista y por un momento se quedó completamente inmóvil. La imagen de Aice lo dejó impresionado. Ella notó su reacción y le preguntó si realmente se veía bien. Keren tardó unos segundos en responder. Finalmente le dijo que estaba preciosa y que parecía un cisne. Aquellas palabras hicieron que Aice se sintiera aún más feliz. En ese momento aparecieron Musin y Yelda, quienes también quedaron sorprendidos al verla tan arreglada. Con curiosidad le preguntaron a dónde pensaba ir vestida de aquella manera. Aice respondió que Keren la había invitado a cenar. Musin sonrió inmediatamente y les dijo que entonces no perdieran más tiempo. Según él, debían marcharse cuanto antes y disfrutar de la velada. Justo cuando estaban a punto de salir, Yelda recordó algo importante y detuvo a Aice por un momento. Le preguntó cuáles eran los platos favoritos de su familia, ya que estaba organizando una cena y quería recibirlos de la mejor manera posible. Aice le explicó que su familia era bastante sencilla y que disfrutaban especialmente de la comida tradicional. Yelda agradeció la información y le comentó que al día siguiente los invitaría a todos a la mansión para compartir una cena juntos. También les recordó que ella y Keren estaban incluidos en la invitación. Después de escuchar aquello, la pareja finalmente se dispuso a salir, sin imaginar que aquella noche traería muchas más sorpresas de los que ambos esperaban. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una